Amén. Muchas gracias, Johan. Muy bien. Otra vez bienvenidas todos. Y otra vez gracias por por haberse conectado anoche en la reunión de un café del aniversario. De las reuniones que tenemos, que nos vemos tan seguidos, pues, de repente me enredo en qué sala estoy. Estamos en un café con Dios ahorita. Vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si le piden pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, este pasaje no es la primera instrucción sobre la oración que se da en el Sermón del Monte. Ya Jesús nos ha advertido sobre la hipocresía farisaica y el formalismo pagano que se presenta y nos dio, mejor dicho, nos ha dado una oración modelo. Sin embargo, ahora nos anima activamente a orar, dándonos ahora unas promesas muy bondadosas. Y además, nada se adecua mejor que promesas para entusiasmarnos a orar con la plena convicción de que seremos oídos. ¿Okay? Eso es algo importante, que uno expresa, pero con la seguridad de que le escuchan, que le atienden, que no solamente son palabras que se dicen, ¿no? No es como la mal llamada libertad de expresión. Tú puedes decir un poco de cosas, pero nadie te hace caso igualito. ¿Okay? Ahora, sin embargo, Jesús imprime unas promesas en nuestra mente y en nuestra memoria, como una manera de repetirnos lo que necesitamos tener, la actitud que necesitamos tener y animarnos a orar siempre, a perseverar en la oración. Primero, lo primero que hace es que sus promesas se ligan a mandatos directos, porque los verbos, de la manera que están aquí presentados, pedir, buscar, llamar, estas pueden estar, yo diría, deliberadamente en una escala como que aumenta, como ascendente, de urgencias. Yo me imagino como un niño que si su madre está cerca y a la vista, pues le pide. Si ella no está, pues busca. Y en el proceso, digamos, estando buscando, entonces, si la halla inaccesible, entonces golpea. Es qué sé yo, como un proceso, pues. ¿Okay? Entonces, como dije, estos tres verbos aparecen no en infinitivo, no en posibilidad, sino como un imperativo, como una seguridad. Háganlo. ¿Okay? Y bueno, es una manera de indicarnos la persistencia que deberíamos tener a la hora de orar. En segundo lugar, además de los verbos, es lo que las mismas promesas expresan, son promesas universales, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces la seguridad que dan las expresiones. Y en tercer lugar, Jesús ilustra sus promesas mediante una parábola, digamos una parábola doméstica. ¿Cuál es la? Bueno, la de un hijo que se acerca a su padre en petición. Si pide pan, se le dará algo que parezca, que no se parezca un poco a lo que está pidiendo. Pues, y en vez de pan o en vez de serpiente, perdón, en vez de pan le va a dar una piedra, o en vez de pescado le va a dar una serpiente. ¿Okay? Si el niño pide algo
sano para comer, pan o pescado, recibirá a cambio algo insano, algo incomible, como una piedra o una serpiente venenosa. Creo que no. ¿Okay? Los padres, aunque sean malos, dice ahí, es decir, egoístas por naturaleza, aún aman a sus hijos y les dan cosas buenas dádivas. Y ahora aquí Jesús da por sentado, incluso asevera que la pecaminosidad en la raza humana, pero todavía con la capacidad de hacer el bien. ¿Okay? En todo corazón hay una porción de bondad. O sea, sería demasiada desgracia que no hubiera nada de luz en una persona. Entonces lo que Jesús dice es que aunque ellos hacen bien, siguiendo nobles instintos de paternidad, cuidando a sus hijos, ni siquiera entonces escapan a la designación de malos. Que eso es lo que hay en los seres humanos. Pero en la palabra dice, ¿cuánto más, si los padres humanos, aunque malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que no es malo, sino absolutamente bueno. Entonces dice, dará cosas buenas a los que le piden. Porque, ¿qué no haría ahora a hijos cuando le piden? O sea, uno mismo. Imagínense ahora a Dios. ¿Okay? Nos acercamos a Dios, como dice el apóstol Pablo, y como Jesús lo hizo. Abba Padre, infinitamente bueno, misericordioso. ¿Okay? Y esta es una manera muy simple de motivarnos a orar. Si pertenecemos a Cristo, si Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, y la oración es acercarnos a Él con confianza, gratitud y con nuestras peticiones. En este caso, habla de peticiones específicamente. El problema es que a muchos de nosotros nos parece que esto es demasiado simple. Entonces, la complicamos. Fíjense algunos problemas que presentan los seres humanos, o presentamos. ¿Okay? Jesús se enfrentaba a las promesas francas, que él está formulando: pedir y se os dará, buscad y hallaréis. Y la gente, sobre todo el paganismo, entabla, saca objeciones. Y déjame considerar algunas objeciones que yo creo que pueden presentarse. La primera cosa que dicen mucho es que la oración es impropia. Dicen que es un estímulo de presentar una imagen falsa de Dios. Que él necesita, él necesita que se diga que de lo que carecemos, o que se le obliga de alguna manera a persuadirlo a reaccionar. Y resulta que Dios no necesita nada de eso. Él cuida de nosotros, de cualquier manera. Además, seguramente no se le puede molestar con nuestros asuntos y supuestamente insignificantes. Yo me pongo a recordar la fiesta en Caná de Galilea, cuando faltó el vino. Él estaba preocupado por el bienestar de una fiesta, cuanto más de otras cosas. Las dádivas de Dios no dependen ni siquiera de la petición de uno, ni siquiera. ¿Okay? Inclusive, lo que nosotros ofrecemos a nuestros propios hijos no depende de que nos pidan. Quizás nosotros sí podemos ser olvidadizos y egoístas y malos, ¿verdad? Pero uno quiere dar. ¿Okay? Dios nos colma de regalos, querramos los regalos o no los querramos, estemos preparados para recibirlos o no. Más bien, algunas veces Dios más bien espera que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y vayamos con humildad. Pedir y se os dará. Hay que pedir. Porque Santiago añade, dice, no tenéis lo que deseáis, que simplemente no pedís. Y cuando piden mal. Entonces la oración no es impropia. La oración es el camino que Dios ha elegido para que expresemos nuestra necesidad consciente y nuestra dependencia humilde de Él. Y hay que decirlo. Miren,
Hay veces a uno le dice, oye, gente dice, bueno, oye, mira que la semana que viene tengo que ir al médico, pero las consultas están caras. Así están caras. Hombre, hay que tener la confianza de decir y la humildad de decir, mira, las consultas están caras y no tengo con qué pagar. Entonces hay una porción de orgullo en no decirla, en no expresar la necesidad. Entonces alguien puede decir, bueno, las consultas están caras, pero tengo plata con qué pagarlo. Yo puedo suponer eso. La segunda cosa de objeción es que algunos piensan que la oración es innecesaria. Porque surge de la experiencia común y no de una experiencia teológica propiamente dicha. Los cristianos atentos miran a su orador y ven que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente la pasa bien sin oración, la verdad. Es verdad que reciben sin oración muchas cosas que nosotros recibimos orando. Ellos consiguen lo que necesitan trabajando por eso y no orando. El agricultor consigue, por ejemplo, una buena cosecha labrando, no orando. La madre tiene a su hijo mediante técnicas médicas y no mediante la oración. La familia escriba su presupuesto por el salario que gana el papá o quizás de otros ahí en la familia y no por la oración. Claro que esas cosas pasan. Podemos inclusive llegar a ser tentados a decir esto prueba que la oración no ofrece ni siquiera un gramo de diferencia. Pues. Y entonces menosprecia la oración. Pero esperen un momento. Al pensar bien en el asunto, necesitamos distinguir en ciertas dádivas que Dios da como creador a las dádivas que da como Padre Celestial. Entre sus dádivas de creación y sus dádivas de redención. Y es verdad, es cierto que ciertas dádivas, como las cosechas, los hijos, el alimento, la vida, sea que la gente ore o no, crean o no, Dios las da. Y listo. Envía a todos lluvia del cielo, estaciones fértiles, sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Ninguna de estas dádivas depende del reconocimiento de Dios como creador por parte de la gente o porque oremos a Él, ¿no? Él sí las da. Pero la dádiva de redención es algo diferente. Dios nos otorga salvación a todos, no todos, sino a aquellos que le invocan. Por eso dice en Romanos, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquel que no pide salvación y que no la busque, no se la da. Por eso dice, todos los que invoquen el nombre del Señor, estos son los que alcanzarán la salvación. Creo que es Romanos 10, 14, por ahí. ¿Okay? Dios envía lluvia del cielo, pero no es lo mismo con la redención. Esto aplica inclusive también a las bendiciones que son consecuencia de la salvación, de la redención. ¿Okay? El Espíritu Santo que muere en nosotros, que completa la actividad de Dios en nosotros. ¿Okay? Entonces, como hijo de Dios, es apropiado que reconozcamos nuestra dependencia física de Él y oremos por perdón y por liberación. ¿Okay? La otra cosa que dicen, la otra objeción es que la oración, además de que es impropia, que es innecesaria, también salen con el cuento que es improductiva. Ese es un tercer problema, que quizás es consecuencia de las dos primeras o de la segunda. La gente argumenta que la oración es necesaria porque muchos que no piden, o mejor dicho, muchos que piden y no reciben lo que dan. Oré para pasar un examen, pero lo reprobé. Oré para que ganaran los Leones del Caracas, pero ganó Magallanes. Oré para ser sanado de una enfermedad y me puse peor. Oré para que haya paz en el mundo, pero el mundo está lleno de guerra. Oré para que se caiga Maduro y estamos Maduro ahí todavía. La oración no funciona, dice algunos. El conocido problema de la oración no respondida. Pues. La mejor manera de acercarse a este problema es recordar que las promesas de Jesús en el Sermón del Monte, lo que estamos viendo, no son incondicionales. Son condicionales, tienen su condición. Es absurdo pensar
pedid y se os dará, y que es una cantidad absoluta y que eso va a pasar. Toquen y se le abrirá, y ábrete sésamo. ¿Okay? Como si fuera Aladino ahí sobando la lámpara. Sí, eso es ridículo. ¿Okay? Eso volvería mágica la oración y lo pondría así como las 1001 noches. Nada que ver. ¿Okay? Hay dos cosas que considerar. Primero, las cosas que yo objeto de esa objeción es que por ser bueno, nuestro Padre, primero que Dios es bueno, y por ser bueno, nuestro Padre Celestial da buenas dádivas a sus hijos. No solamente es muy bueno, sino que también Dios es sabio. Él sabe cuáles dádivas son buenas y cuáles no. Ya hemos oído a Jesús decir que los padres humanos nunca darían una piedra o una serpiente al hijo que le pide pan o pescado. No. ¿Qué pasaría si los hijos, o uno como hijo, o los hijos hacia los padres, por ignorancia o simplemente por error, piden una piedra o una serpiente? ¿Se la darían? Claro que no. Un padre extremadamente irresponsable podría conceder al niño su bendición, pero la mayoría de los padres, no, señor, eso te va a hacer daño. Entonces nuestro Padre Celestial, Él nunca nos va a dar algo que nos dañe. No, a veces le pedimos una cosa y no lo vamos a dar. No, que yo quiero casarme con este muchacho. No, este muchacho lo va a echar a perder. Oh, que quiero otro negocio. No, este negocio lo va a perder. ¿Okay? Entonces, ¿qué lecciones aprendemos? Bueno, pidan, busquen, toquen, llamen. En cada caso se responderá, pero esta es una simplicidad engañosa. Hay que ver qué hay detrás de eso. Primero, la oración presupone, digo yo, de entrada tiene que haber conocimiento. Ya que Dios da sus dádivas, y debemos considerar que esas dádivas solamente debemos pensar si están de acuerdo con su voluntad o no. ¿Okay? Tenemos que mirarnos en descubrir su voluntad. ¿Y cómo se descubre la voluntad de Dios? De acuerdo a la meditación de las Escrituras y mediante el ejercicio de una mentalidad instruida por las Escrituras. En segundo lugar, también se presupone fe. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra muy distinta es humillarnos ante Él y expresar que creemos, nuestra confianza en que Él es capaz de que se cumpla. Y en tercer lugar, hay que desearlo. Puede conocer la voluntad de Dios, puede inclusive confiar en ella, pero la deseas. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la oración es un medio ordenado a través del que, por el que expresamos nuestros anhelos profundos, nuestras verdaderas necesidades. ¿Sí? Y por último, incluye lo que llamamos la regla de oro. Así que las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros, porque esto es la ley de los profetas. La lógica del así o por tanto, con que comienza el versículo, no es clara. Esto puede referirse a lo que acabamos de decir, o puede referirse a lo que vimos de no juzgar a los demás, de retomar el argumento de la censura y de la hipocresía que hablamos ayer. Pero aquí habla de la regla de oro. Entonces yo pienso en otra cosa que he estudiado en otros tiempos. De las cuatro reglas: la regla de hierro, la regla de bronce, la de plata y la de oro. La regla de hierro, que esto tiene que ver con las relaciones. El capítulo 7 tiene que ver con las relaciones con los demás. La regla de hierro es: el mal que te hacen, hazlo. Una constante venganza. Y eso lo desmantelamos el domingo en el sermón. Haz a otros el mal que te hacen. La regla de bronce sería: no le hagas a otro el mal que te hacen a ti. Eso es mejor que la otra, pero todavía no es la mejor. La regla de plata sería: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y la regla de oro, que es esta, es: hagan a los demás lo que quieren que le hagan a ustedes. Esto es lo mejor para las relaciones, y dice que cumplimos la ley y los profetas. Entonces, todo esto resuelve
situaciones difíciles, evita la necesidad de poner reglas donde no hay, y podemos aplicar cosas bien aplicadas en casos específicos sin caer en engaños. ¿Okay? Y eso es cumplir la ley y los profetas. Recuerden que el Sermón del Monte, y sobre todo este capítulo 7, es como la contracultura. Vamos a ir contra la corriente. Y esto es lo que nos va a ayudar a ser mejores. ¿Okay? Para terminar, quiero decirles que en Mateo 7, del 1 al 12, Jesús nos ha presentado estas relaciones básicas, y en el centro está Dios, nuestro Padre Celestial, a quien nos acercamos, de quien dependemos, porque Él es el que da las buenas dádivas. Entonces, luego están nuestros compañeros, nuestros hermanos creyentes, nuestras familias. Y esto nos ayuda a esta cosa normal de un espíritu censurador, hipócrita, que no es compatible con los buenos deseos del Señor. Esto es para tener una vida tranquila. Y hoy y siempre vamos a considerar esto. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esa palabra que nos llena cada mañana. Oremos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por comunicarnos tu palabra, por este mes que nos has permitido reflexionar sobre la ética y la hermosura de esas palabras de tu Hijo iniciando el ministerio. Gracias porque sentimos que ha formado un poquito mejor nuestro carácter, que sí somos mejores, Señor, cuando escuchamos tu palabra, que tenemos días mejores cuando meditamos en ella y podemos ver que caminamos por sendas llanas, que podemos eliminar de nuestras vidas parásitos, cosas que nos contaminan, y eliminando toda esa cosa indeseable podemos tener relaciones mejores con nuestra familia, con nuestros hermanos y con el prójimo, y especialmente contigo. Bendice tu pueblo, este pueblo hermoso que se reúne y que disfruta, Señor, estar cada día contigo. Te amamos, Dios, te damos gracias y pedimos todo esto y lo reconocemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.